Bueno, me disculpo porque mi bebé está un poco súper activo. Está haciendo como ruido y escándalo. Entonces tuve que cerrar la puerta por si acaso escuchan allí alguna bulla. Listo. Ya. Bueno, estamos en nuestra tercera clase. Una vez más agradecida de que estén conectados, dispuestos a seguir avanzando en nuestra asignatura. Espero que estén teniendo una buena semana laboral, personal, familiar, que vengan con toda la energía. Lo primero es que antes de empezar la clase de hoy, que sería unidad 2, sesión 2, quiero hacerles una consulta. Me di cuenta en la plataforma que solamente 2 personas han subido la tarea de la sesión 1, ¿ya? Y es importante para mí saber si es que a lo mejor no han tenido tiempo, si están un poquito complicados con sus agendas, o es que a lo mejor tienen alguna duda y estamos en el espacio para aclararlo. ¿Ok? Entonces, porfi, si alguien tiene alguna inquietud o ha tenido alguna dificultad con la actividad, coméntenme para aprovechar y aclararlo y a lo mejor así se aclaran inquietudes que puedan tener otros compañeros. Joaquín, levantaste la mano, cuéntame. No te escucho, ¿por qué no te escucho? No te escucho, Joaquín, pero no sé por qué. Joaquín, no te escucho. Joaquín, hola, ¿no se escucha? Te veo mover la boca, pero no te escucho. Si quieres, escríbenos por el chat. ¿Cuál es tu inquietud? A ver, dice, hola, profe, en mi caso agenda complicada. Ok, no, profe, en mi caso no tuve chance. Ok, en mi caso he tenido mucho tiempo, Joaquín, ajá. Ok, de todas maneras, para que sepan, una buena noticia es que estamos dando 24 horas adicionales completas hasta el día de mañana a las 12 de la noche. Ok, entonces así tienen la posibilidad de ponerse al día. Desde ahorita hasta mañana a las 12 de la noche para subir su actividad sin que tenga ninguna implicación en su calificación. ¿Ok? Ya posterior a eso, pues tendríamos que conversar y ver cómo hacemos con el tema de la calificación. Pero por ahora decidí darles ese plazo porque es que yo me imagino que, bueno, la agenda se complica y la idea es que finalmente todos puedan hacer la actividad y tener la experiencia. Eso es lo importante de este diplomado, esta especialización. Ok, bueno Joaquín, si quieres nos comentas o me escribes luego y si tienes alguna duda específica para ayudarte, con todo gusto. No sé por qué no te podemos escuchar, no sé si es tu micrófono, no sé qué pueda estar pasando ahí. Ya. No sé si alguien más levantó la mano. Sí, yo. Hola, buenas Diga, noches. Lo que buenas pasa es que noches. la luz no me ayuda donde tengo la compu. Hola, profe, ¿qué tal? Esa pregunta o Dígame. consulta. ¿Esa tarea es la del caso práctico?
Sí, acuérdense que estamos haciendo un primer acercamiento en la unidad uno, es como un primer acercamiento de lo que sería nuestro plan de acción para trabajar la marca personal. Entonces, yo les decía, no se preocupen de que a lo mejor en tan poquito tiempo no podemos hacer un plan de acción tan elaborado, tan profundo, donde realmente consideremos todas las implicaciones, las aristas, pero sí es importante que hagan el ejercicio de un primer borrador, de un primer acercamiento porque ahí les van a surgir dudas, van a empezar a darse cuenta de qué cosas son importantes para ustedes y ya más adelante ustedes luego pueden profundizar más y desarrollarlo todavía mejor. ¿Sí? Ya, Entonces, ok, ok. Por lo menos yo estuve leyendo hoy lo de o sea, la segunda tarea que hay que entregar. Claro, es un poquito largo, pero uno puede como que entregar como que el esbozo, ¿no? Como que si fuera el borrador porque es largo. Y, no sé, son preguntas que de repente serían fáciles, pero cuando uno se las hace como que son difíciles de responder. pero por eso les decía, pónganse que los están entrevistando. Ya, Si, como el ejercicio que hicimos la semana pasada, si te ok, estuviesen entrevistando y tú tuvieses que dar la respuesta en ese momento, probablemente no vas a profundizar, pero sí vas a hacer el ejercicio de introspección para poder dar una respuesta. Eso es lo que ok. quiero que hagan, que Ok, puedan realizar ese ejercicio. ¿Sí? ok, ok, ya, ok, gracias. Ya, buenísimo. Ok, entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, que tiene que ver, está muy relacionada con la clase anterior, por eso es unidad 2 sesión 2 porque ahora vamos a empezar a armar lo que sería la narrativa de esa presentación personal. ¿Ok? Ahora, ya tenemos un poco claro lo que son como nuestros principios, nuestras bases, ya empezamos como a armar toda la estructura, ¿no? Que fundamenta nuestra marca personal, pero ahora también tenemos que aprender a proyectarla, a comunicarla, ¿ok? Siempre considerando lo que hemos hablado, la coherencia, la consistencia, ¿ok? Deme un segundo que voy a ver qué pasa, que el bebé está gritando ya. Un momentito, por favor. Ya. Uy, estoy de regreso. Ok. Ahora sí. Como les decía, entonces vamos a trabajar en la construcción de nuestra narrativa. Lo primero que quiero que respondamos acá. Me gustaría, ay, perdón, lo primero es compartirles el enlace, si no, no van a poder entrar al cuaderno de trabajo. Ya, listo. Todos ingresemos al workbook para empezar a interactuar entonces con cada uno de los momentos de nuestra clase. Consulta, ¿en pantalla se ve el workbook? ¿Lo están viendo en pantalla? Ya, perfecto. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, vamos a ir ingresando y a medida que ingresen, lo primero que vamos a hacer es responder, me gustaría que mi jefe o mi cliente o mis compañeros de trabajo me perciban como un profesional del diseño instruccional que, y ahí empiezan a colocar las palabras claves que ustedes quisieran que, por los cuales ustedes fuesen como reconocidos, o cuál sería la percepción que a ustedes les gustaría formar en la mente de esas personas, sus clientes, sus jefes, sus compañeros de trabajo. ¿Ok? Empecemos por allí. Profe, ¿y el enlace? Lo pasé por el chat. Ah, No, Sí. pero no está. Creo que no ha llegado todavía el enlace. no.
Se lo mandé a Angélica, no sé por qué, como un mensaje de texto. Ah, ya. Listo, ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. Bien. Ok. Ok, entonces, dice, me gustaría que mi jefe, mi cliente, mis compañeros de trabajo me perciban como un profesional del diseño instruccional que sea responsable, que cumple sus funciones de forma eficiente. A ver, ¿qué más? Utilicemos palabras claves en vez de frases, porque ahí dice, completa la siguiente frase, usemos palabras claves para completar la frase, para que sea más sencilla leer la nube. Eficiente, innovador, que soluciona, creativo. Entonces, imagínense que ustedes quieren proyectar estas cualidades, estas habilidades, estas destrezas y posicionarse de esta manera en la mente de las personas con las que ustedes están trabajando. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero posicionarme como alguien que es creativa, innovadora, proactiva, pero que en el día a día de mi desempeño como diseñador instruccional estoy esperando que me digan qué hacer? Pero a lo mejor en mis redes sociales, específicamente LinkedIn, que es como el espacio profesional más usado en este ámbito como de marca personal profesional, nunca publico nada, nunca hago ningún comentario a las publicaciones de otras personas que se dan el tiempo de estar como leyendo, actualizándose, compartiendo cosas, ¿ok? Eh, no doy cuenta de que efectivamente me mantengo también interesada leyendo cuáles son las últimas tendencias que están saliendo que pueden aportar valor a lo que hacemos como diseñadores instruccionales. Entonces no hay como esa consistencia entre la innovación, la creatividad y la proactividad y mi comportamiento visible en términos de mi día a día de trabajo o mis redes sociales. Por eso les decía, todo aquello que ustedes quieren posicionar en la mente de las personas con las que ustedes trabajan debe ser algo que ustedes cosechen en términos de su día a día laboral, pero también en las redes sociales. La verdad de las cosas es que esto es un trabajo adicional. O sea, mantener sus redes sociales activas es un trabajo adicional que requiere tiempo, energía, requiere tener la disposición de estar leyendo constantemente, interactuando con las personas, fortaleciendo esa red de contactos. Es un trabajo adicional que no es menor, pero que vale la pena. ¿Okay? Vale mucho la pena porque entonces ustedes van a darse cuenta cómo empieza a dar fruto, cómo les empiezan a convocar para nuevos proyectos, cómo les empiezan a convocar para que dan charlas, conferencias, les extienden invitaciones para diferentes oportunidades, instancias. Todo eso es gracias a esa siembra que ustedes van haciendo en sus redes sociales y en la manera en que ustedes trabajan pues, en el día a día. ¿Okay? Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es fortalecer la narrativa personal y la gestión de la presencia digital como los pilares claves para construir una marca profesional que sea auténtica y que se diferencie. El diferenciarse también es clave, porque hoy día tú colocas diseñador instruccional en LinkedIn, la lista de resultados es gigante. Ya no es como antes. ¿Okay? Hoy día la competencia es súper amplia y además los profesionales que realizan la labor de diseño instruccional cada día son más diversos. O sea, su base educativa de lo que estudiaron cada día es más diverso. Desde historiadores, licenciados en letras, psicólogos, educadores, o sea, comunicadores, es muy, muy amplio. Por lo tanto, el ámbito de competencia y ojalá sea sana competencia, es mucho mayor. Eso significa que cuando nosotros empezamos a trabajar nuestra marca personal y profesional, tenemos que encontrar la manera de diferenciarnos, tal cual como si fuésemos una marca de un producto que nos gusta. ¿Por qué elegimos zapatillas Nike y no zapatillas Adidas? O viceversa. ¿Qué es lo que hace que efectivamente yo, cuando tenga los recursos para comprarme una zapatilla, escoja una marca y no la otra? ¿Qué hace que esa marca me fidelice y la otra no? Lo mismo con los alimentos. Eso no quiere decir que nos materializamos o que nos deshumanizamos, pero sí efectivamente manejamos el tema de las marcas como lo vimos en la clase anterior.
Cuando proyectamos nuestra marca personal, tenemos que aprender a vendernos. Y aprender a vendernos significa no engañar al otro, como hace mucha gente que trabaja en el marketing digital, pero sí aprender a proyectar entonces todo lo que hemos conversado, de nuestros principios y todo esto. ¿Ok? Bien. La narrativa personal es una herramienta estratégica que permite que conectemos con la audiencia al transmitir historias, valores, experiencias de nosotros como diseñadores instruccionales, además de hacerlo de una forma que sea impactante. ¿Impactante en qué sentido? Que sea memorable, que se quede en el recuerdo de las personas. Ese es como el objetivo cuando nosotros nos estamos comunicando en el desempeño de nuestras labores como diseñador instruccional o dejando alguna huella, algún rastro en las redes sociales, que esa publicación, que esa conversación sea memorable y se quede en el recuerdo de las personas. ¿Okay? Para ello, deben ser auténticos, reflejando nuestra esencia como diseñadores instruccionales. Debemos ser coherentes, estar alineados a nuestra identidad profesional. No podemos andar diciendo mentiras porque en algún momento, pues, nos caemos si pintamos como una máscara profesional que realmente no está fundamentada en la experiencia, y emocionalmente resonante, es decir, que logremos generar empatía y conexión con esa persona o con ese grupo de personas, que a veces los tenemos al frente y muchas veces ni siquiera los conocemos porque en las redes sociales muchas veces ni nos vemos las caras ni sabemos realmente en profundidad quiénes son las personas con las que estamos interactuando en las redes sociales. Y aún así tenemos el gran desafío de generar conexión y emociones. No es un desafío menor. ¿Okay? Bien. Algunas técnicas claves. Lo primero que vamos a hacer es responder por qué. Reflexionen sobre cuáles son las motivaciones que están detrás del trabajo del diseñador instruccional para ustedes. ¿Qué los inspira a crear experiencias de aprendizaje? Esto más o menos lo hemos conversado en preguntas anteriores que hemos hecho en otra de las clases, pero es importante seguirlo reforzando porque este es el punto de partida para la narrativa. Tener muy claro el por qué hacemos lo que hacemos le da timón al barco. ¿Okay? Si no sabemos el por qué hacemos lo que hacemos, eso hace una narrativa mucho más confusa, más vaga, más genérica. La idea es que seamos bien enfocados en el por qué hacemos lo que hacemos. Caimán, el impacto que pueda tener en los estudiantes. John, la creatividad. A ver, que las personas tengan mejores recursos educativos. Acuérdense que la labor que nosotros hacemos indudablemente es una labor de servicio. Nosotros prestamos un servicio. Y toda labor que presta un servicio tiene un impacto. Y en nuestro caso, el impacto tiene que ver con aprendizaje, con transformación de vidas, de personas. ¿Ok? Ayudar a las personas a conocer los beneficios de la tecnología digital y cerrar las brechas de conocimiento y el dominio de esas tecnologías, que las personas tengan mejores recursos, ¿okay? El impacto positivo en el aprendizaje y establecer conexiones significativas, el logro de habilidades y adquisición de nuevos conocimientos en los aprendices, contribuir a un proceso de aprendizaje sostenible e interesante que me permita desarrollarme como creadora y contenido y diseñadora instruccional. Bien, ok, entonces mantengan este por qué en su mente porque lo vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir profundizando en esto. Ahora, otras claves. Vamos a descargar acá. Primero yo lo voy a leer con ustedes y después que yo lo lea con ustedes los voy a dejar trabajando en este documento. ¿Ok? ¿Se ve el documento en pantalla? Bien. Ok. Entonces dice, el presente documento es una guía de apoyo para que ustedes puedan empezar a responder estas preguntas claves que les van a facilitar la redacción de un primer acercamiento a lo que sería la narrativa personal. Lo primero, el por qué, que acabamos de hacer un primer ejercicio en el tablero del Word. Entonces, reflexiona sobre las razones que te motivan a ser diseñador instruccional. ¿Por qué estás haciendo diseño instruccional y no otra cosa? Probablemente con otra cosa ganaríamos más dinero porque es bien sabido que nuestra labor no necesariamente es la mejor remunerada en el mercado.
Entonces, ¿por qué a pesar de eso nosotros elegimos ser diseñadores instruccionales? ¿Ok? Por ejemplo, mi pasión por la educación digital nació al observar cómo los recursos interactivos pueden transformar la forma en que los estudiantes participan y aprenden. Por ejemplo, cada uno parte de un testimonio distinto, cada uno parte de una experiencia diferente. Algo los cautivó, a lo mejor vieron a otro diseñador instruccional generando un proyecto que tuvo un impacto tremendo en la empresa donde trabajaban y ustedes dijeron, yo quiero hacer eso, quiero generar ese mismo impacto, quiero lograr intervenir situaciones de aprendizaje de una manera similar, o se enamoraron del tema de la tecnología digital y vieron cómo esto puede transformar realidades sociales inclusive. No sé, cada experiencia es distinta, cada testimonio es distinto, cada curiosidad también es diferente. Entonces allí vamos a desarrollar ese porqué que lo hicimos muy general, lo vamos a desarrollar un poquito más. ¿Ok? Luego viene definir un arco narrativo. Estructura tu historia profesional respondiendo a las siguientes preguntas clave. Uno, ¿cuál fue tu primer contacto con el diseño instruccional? ¿Cuál fue el evento o la situación que marcó el inicio de tu trayectoria? Ejemplo, comencé mi carrera diseñando talleres para comunidades con acceso limitado a la tecnología. ¿Ok? Ahí vamos a empezar a armar esa historia. Imagínense que cuando ustedes le están contando un cuento, una historia, a sus hijos, a sus sobrinos, a un niño chico, cuando ustedes van a contarle la historia a un niño, ustedes se dan a la tarea, a lo mejor tienen el cuento en las manos, pero a lo mejor ustedes dicen, bueno, si yo le leo el cuento tal cual como está, no lo voy a lograr inspirar, no lo voy a lograr imaginarse realmente la situación, los personajes, entonces ustedes le ponen como el aliño. Eso es lo que necesito que hagan. Que ustedes empiecen a recordar cómo ha sido su camino como diseñadores instruccionales y empiecen a redactarlo de una manera que sea que inspire, que los motive y que ojalá logren a través de esa inspiración, esa motivación, conectar emocionalmente con la persona que luego lo va a leer. ¿Ok? Y se hace así, poco a poco, vamos construyendo. Lo primero, cuál fue ese primer contacto? ¿Cuál fue ese evento que marcó el inicio de tu trayectoria? Después viene, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado y cómo los superaste? Unos cuantos, no todos, porque a lo mejor estamos llenos de desafíos y de experiencias, pero vamos a escoger las que ustedes consideran que son como las más relevantes, ¿ok? Las que han hecho como algún hito en su carrera, en su trayectoria. ¿Y qué habilidades adquiriste en cada uno de esos momentos en los que te tocó enfrentar algún desafío y resolverlo de alguna manera? ¿Ok? Y ahí hay ejemplos para cada caso. ¿Cómo describirías tu situación actual? Es decir, ¿cómo empezó todo? Algunos de los desafíos más claves y luego, ¿cómo me encuentro hoy día? ¿En qué momento me encuentro profesionalmente hoy día? ¿Ok? Y luego, ¿cómo me proyecto hacia el futuro? ¿Cuáles son esos objetivos? Tampoco tienen que ser todos los objetivos, un par de objetivos con los que ustedes se proyectan en el futuro. ¿Ok? Bien. Después de eso viene perdón, este es el ejemplo. Ok, después de eso viene usar un tono auténtico y profesional. Ahora empiezo, ya después que tengo arriba escrito como crudo el texto. Lo empiezo a escribir como bien crudito el texto, así como me viene a la mente, voy escribiendo. ¿Ok? Ahora necesito agarrar ese texto y empezar a trabajar el tono de la historia. ¿Okay? Es súper importante. No es lo mismo cuando estamos discutiendo con la pareja y le decimos algo en un tono tranquilo cuando se lo decimos gritado. El mensaje llega totalmente diferente. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos relatando nuestro testimonio, nuestra historia personal. ¿Okay? En el tono puede estar la diferencia de cómo llega el mensaje y de qué tanto conecten o no conecten con la audiencia. ¿Okay? Luego viene, ¿qué proyectos o cursos diseñaste que tuvo impacto significativo? ¿Qué aprendizaje personal o profesional obtuviste de esa experiencia? ¿Qué logros reflejan tu capacidad y compromiso en el diseño instruccional? Todo esto tiene que ver con seguir construyendo el tono y el impacto de ese relato. Aquí tienen el espacio para ir escribiendo. Luego dice, ¿cuál es el resumen de toda la narrativa? El por qué, el arco narrativo, el tono y los logros y las evidencias. Aquí tienen un ejemplo completo de una redacción, ¿okay? De cómo quedaría después que yo agarro todos los pedacitos de arriba y los redacto en un solo párrafo.
Ahí tienen un ejemplo completo. Ahora bien, no es indispensable que ustedes respondan todas las preguntas que están aquí en la pauta. Son preguntas clave, son preguntas activadoras para que ustedes puedan ir a su mente y empezar a recordar esos momentos claves y empezar a escribir. ¿Ok? Entonces, no es como sí o sí tienes que responderlas todas, pero son importantes de referencia. Ahora, vamos a tomarnos 15 minutos para hacer un primer ejercicio. No es evaluado, no es calificado, pero les va a servir para la actividad evaluada de la semana. Entonces, por eso es importante que igual realicen el ejercicio y puedan empezar a hacerse las preguntas y escribir sus respuestas y hacer su primer ensayo de su narrativa final. No importa que no sea la definitiva, no importa que no tenga todo lo que ustedes quisieran que tengan, porque lo van a poder pulir más adelante. Pero el ejercicio es súper bueno que lo hagan porque les va a permitir empezar a considerar cosas que a lo mejor antes ni se habían preguntado. ¿Ok? Les voy a dar 15 minutos para que cada quien empiece a trabajar en responder sus preguntas y en armar su primer borrador de una narrativa personal, profesional. Descarguen el documento, editen el documento y guárdenlo con su nombre porque se va a hacer personal para cada uno. Luego les voy a dar el espacio para que quien quiera nos comparta cómo le quedó su propuesta. Si en el proceso tienen alguna duda, por favor avísenme y con gusto les ayudo. Bien, quien se anime, levante la mano para darle la palabra. Vamos, confío en que de 10 que están conectados, alguien va a ser el valiente o la valiente. Ajá, tengo dos participantes con la manita levantada. Vamos, Taimari, ¿y quién más? Y Carla. Ya, súper. No sé quién levantó la mano primero, así que vámonos más. Taimari, te escuchamos. Tienes el micrófono Sí, ya. apagadito. No es necesario que lo comparta, ¿verdad? Solamente lo puedo ir leyendo. Sí, sí, no es necesario que lo compartan, solamente lo Ok. lees. Ujú. Ya, perfecto. Bueno, primero que nada, yo no trabajo como diseñadora institucional, ¿no? Ok, Trabajo haciendo actividades de planificación, estrategias, evaluación para una plataforma educativa. ok. Entonces, bueno, ahí más o menos está relatada esa historia. Entonces, ¿qué te inspira de tu trabajo como diseñador instruccional? Ah, no, para ver, sí, es la primera. Ajá. El impacto que tienen mis recursos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? ¿Cuál fue tu primer contacto con el diseño instruccional? ¿Qué evento o situación marcó el inicio de tu trayectoria? Entonces, yo pienso que es eso de hacer las actividades y las planificaciones es lo que me ha incursionado al diseño instruccional. Um, Hacer las estrategias para las actividades que se ponen en la plataforma, todo esto, a medida que fui leyendo y fui investigando, me di cuenta que eso tenía un nombre que se llama diseño instruccional. Quizás el diseño instruccional, como lo he ido viendo hasta ahorita, es un poco más elaborado de lo que yo pudiera estar haciendo con las actividades, pero es lo que me ha llevado a eso, ¿no? A hacer a estudiar y a prepararme un poco más y bueno, y a conocer muchas herramientas y muchos recursos que igual he ido aplicando en mis actividades y que me han ayudado como que a crecer un poquito más profesionalmente. ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo los superaste? El desafío cultural. Tengo 7 años
trabajando en una misma empresa desde que llegué a Chile y el aprender la parte cultural para planificar actividades para los niños en las escuelas de Chile sin estar en una escuela de Chile, yo creo que ese es el desafío más grande que he tenido de manera profesional. Porque a veces yo hacía las actividades y decía, bueno, no sé, en la actividad se utilizarán marcadores y aquí no le llaman marcadores, aquí le llaman plumones. Plumones, Entonces, sí. y entonces el ir aprendiendo como que el español chileno, porque realmente es un español chileno. Entonces, eso ha sido como que, sí, el más grande desafío profesional, o sea, las barreras culturales. Y luego, ¿cómo describirías tu situación actual? ¿Qué logros has alcanzado y cuáles son tus objetivos futuros? Me siento en constante aprendizaje. Yo siento que soy como una niña, siempre me he visto así, o sea, nunca he dejado mi lado de niña, soy educadora de párvulos y yo pienso que la mejor manera de aprender es eso, activando el niño que tenemos para tener esa curiosidad, para poder aprender y no limitarnos. Entonces, el ir descubriendo esas herramientas que me ha dado este curso o que me han dado mis compañeros a la hora de reunirme y hacer trabajo para mí es como que estar en constante aprendizaje, no aburrirme de lo que estoy haciendo, tener esa como que expresión de eureka, de wow, yo puedo hacer esto y lo puedo hacer así y probar y todo esto. Y entonces, bueno, yo creo que estoy todavía en ese proceso de descubrimiento. Y la última no, tengo dos más, ya. Ajá, curso de construcción de identidad y marca profesional. ¿Qué valores personales? ¿Qué valores personales y profesionales son esenciales para ti? El respeto. Creo que en el respeto del proceso de aprendizaje a cada estudiante y de lo que necesita lograr para su meta es importante, porque de nada sirve hacer un curso muy elaborado con todas las estrategias, con todos los recursos que tú puedas inventar y crear, si el grupo de estudiantes no están cubiertas sus necesidades de aprendizaje. Entonces no sirve todo el esfuerzo. Uno debe estar, o sea, yo pienso que mi enfoque es primero siempre a eso, a la necesidad del estudiante. Y la última, ¿qué proyecto o curso diseñaste que tuvo un impacto significativo? Como todavía no he hecho, todavía no he hecho un curso como tal, como diseñadora instruccional, estoy en estos momentos justo haciendo uno de DUA, pero como experta del contenido y estoy colaborando con el diseñador instruccional que está haciendo el curso. Entonces yo siento como que estoy haciendo los dos papeles. Y esa es como mi experiencia de diseñador instruccional como tal. Eso tengo, hasta ahí. Bueno, Taimaris, de verdad que primero felicitarte por la valentía de haber compartido tu primer ejercicio y que además, como les decía, a pesar de que ustedes seguro van a seguir como madurando la redacción y ajustando, etcétera, este primer ejercicio les va a servir muchísimo para enfocar qué es lo que ustedes quieren contar acerca de todo lo que ha sido su trayectoria, cuáles son los aspectos que quieren destacar, qué cosas quieren que queden en la memoria de las personas que están como audiencia de ustedes. Y en el camino también hay un ejercicio bien interesante que es que podemos tener un relato, una narrativa completa, bien robusta, y luego van haciendo versiones de esa, versiones más cortitas de esa narrativa. Porque, por ejemplo, se van a presentar en un webinar y les van a dar, no sé, 30 segundos para presentarse. Entonces ustedes tienen que agarrar su narrativa, condensar lo más relevante para el tema que van a hablar y para la audiencia a la que se están dirigiendo. No van a tener el espacio para decir toda su testimonio y su trayectoria completa. Habrán los espacios donde sí puedan hacerlo. Entonces es bueno primero partir por la completa y de ahí empezar a generar versiones más cortitas que igual se mantengan en esa misma sintonía, coherencia y consistencia. ¿Okay? Te felicito, me encantó. Y como primer desafío, trabajar en DUA me parece maravilloso, porque el DUA es uno de los grandes desafíos que tenemos los diseñadores instruccionales hoy día, el trabajar en materiales que sean realmente inclusivos. Así que creo que es un proyecto muy bonito para comenzar. ¿Sí?
Bien, Carla, te escuchamos. Gracias. Me escucho, sí. Sí, Ok. Bueno, yo no logré terminar todo, pero sí contesté por lo menos los primeros cuatro. Y en el primero que nos dice, ¿qué te inspira de tu trabajo como diseñador instruccional? Em, Creo que estoy en mi primer trabajo como diseñador instruccional, específicamente haciendo eso. Anteriormente he trabajado en cursos, dando cursos como docente. Entonces, mi trabajo, digamos, base es ser docente. Entonces, para mí, lo inspirador de esto es que uní dos de mis pasiones, la tecnología y también la educación. Entonces, digamos, desde que yo estaba estudiando mi carrera de grado, a mí me llamó mucho la atención cuando llevamos una materia que se llamaba multimedios, que nos enseñaron a grabar audios, a hacer presentaciones multimedia. Y en ese entonces PowerPoint era lo máximo. Entonces, desde ese entonces hasta hoy, he aprendido a utilizar un montón de herramientas. Entonces, ver cómo otros profesionales, en mi caso, yo trabajo formando docentes casi que toda mi carrera, ver que estos otros docentes también logren habilidades y que adquieran nuevos conocimientos también en el uso de la tecnología, para mí eso ha sido lo máximo. Entonces, compartir todo esto que yo conozco, todo esto que yo he descubierto por mí misma, con también otros profesionales que son docentes, para mí es lo que me inspira, porque pienso que los docentes son una base muy importante donde la niñez también va a ir adquiriendo esos conocimientos, esas habilidades y vamos formando esa base hacia el futuro. Entonces, el mundo va en camino de la digitalización, entonces compartir todo esto con otros docentes, ya sean adultos que se sientan frustrados, que no saben qué hacer, entonces eso es lo que más me ha inspirado a mí en este trabajo, diseñar cursos y diseñar recursos que ellos puedan utilizar, que puedan entender y que puedan otros docentes ver cómo estos recursos apoyan en su trabajo, cómo hacen su trabajo más fácil y cómo también pueden volver la enseñanza más significativa para los estudiantes. La siguiente dice, ¿cuál fue tu primer contacto con el diseño instruccional? Para mí fue eso, creando recursos digitales para mis clases, presentaciones PowerPoint, cuando solo existía PowerPoint, ya luego los Genial y los Canva, los videos, que hacía yo mis propios estudios caseros con fondos y luces y me grababa. Entonces, desde ahí pienso que no solo creaba los recursos multimedia, sino que era toda la experiencia, porque me ponía a pensar, ok, vamos a comenzar con una actividad para romper el hielo, por ejemplo. Vamos a utilizar un mentímetro, vamos a utilizar un Kahoot. Les voy a preguntar cómo se sientan para comenzar la clase. Entonces, pienso que quizás eso fue mi primer contacto. Yo no sabía en ese entonces que se llamaba diseño instruccional, pero creo que eso fue donde yo inicié. ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo los superaste? Creo que los principales desafíos siempre, al menos acá en mi contexto, es el acceso a los dispositivos y la conexión a Internet. Acá generalmente no tenemos, como sobre todo los estudiantes, no tienen mucho acceso a dispositivos. Creo que en general podemos decir que la mayoría sí tienen acceso a un smartphone, pero muy probablemente no tienen conexión a Internet, ya sea por la señal o porque los datos se acaban. Entonces creo que ese ha sido uno de los mayores desafíos, pensar, digamos, cómo hacer que estos recursos no consuman muchos datos, que no sean muy pesados, que no sean muy largos, para que ellos los puedan ver desde sus casas, por ejemplo. Y que también, al menos aquí en El Salvador, no somos muchos de comprar licencias. De repente en el trabajo es como de hay que comprar X licencia, porque lo podemos hacer mejores recursos de esa manera, pero es como cuesta bastante generar la cultura de comprar licencias y utilizar recursos que estén licenciados, ¿verdad? Aquí en el país raramente va a encontrar una persona que pague por la licencia de Office, por ejemplo. Entonces, creo que esos han sido de los mayores desafíos, crear esa cultura también de... ¿Y qué es lo que aprendí de eso? Lo que aprendí de esto es que hay recursos gratuitos
he sacado cursos sobre herramientas gratuitas y cómo sacarle el máximo provecho a estos recursos gratuitos y también enseñarle a las demás personas que hay alternativas y bueno, si no podemos comprar esto, entonces usemos esto que es gratis. Creémonos una cuenta en tal parte, se nos acabó el espacio, bueno, creémonos otra cuenta para tener más espacio. Entonces, esas cosas por ahí nos han enseñado cómo a resolver esas pequeñas dificultades. Y la última que alcancé a responder es cómo describirías tu situación actual. Bueno, hasta ahorita siento que he unido dos de mis pasiones, que es la educación y la tecnología. Entonces, me he desarrollado profesionalmente en eso. Saqué mi maestría en entornos virtuales de aprendizaje, aprendí mucho, ahora estoy con este curso y me ha enseñado demasiado, creería yo, que son cosas a las que aquí todavía estamos como en pañales. A mí alguien me pregunta, ¿y qué haces? Soy diseñador instruccional, porque ese es mi puesto, ese es mi trabajo ahorita. ¿Y qué haces? ¿Qué es eso? Ya uno comienza, fíjate que, entonces tú haces como un diseñador curricular, pero en la virtualidad, pero, y van uniendo ellos lo que conocen con lo que nosotros hacemos y yo, sí, algo así, se va construyendo. Entonces, Sí. eso ha sido como puedo describir mi situación actual. Entonces, actualmente, de aquí en adelante es como ver cómo poder desarrollar mis propios cursos. Ya he desarrollado mis propios cursos, pero no eh, como algo mío, sino que, por ejemplo, para una tarea de X cosa, ¿verdad? Y me di a la tarea de hacer un curso bonito, de hacer mis recursos, de hacer mis presentaciones, de hacer todo lo que tiene que ver las evaluaciones, pero han quedado hasta ahí. Nunca me he atrevido como a lanzar algo, como a enseñar algo, y siempre pongo de excusa el tiempo, pero hasta ahí ahorita me he quedado. Bueno, Carla, de verdad, igual mis felicitaciones porque tu relato como que me da la percepción, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio de las percepciones, de lo que proyectamos? A mí me da cuenta mucho de una vena muy social que tú tienes, como que tu impacto está muy llevado hacia la equidad, hacia que las personas realmente tengan la posibilidad de acceder a beneficiarse de estas instancias de aprendizaje. Por eso hablas como no todo tiene que ser pago, también hay herramientas gratuitas, potentes, de calidad y creo que hay mucho, mucho, mucho que puedes allí seguir desarrollando. Lo único es que se van a encontrar con el gran desafío de que cuando les toque, les den como tarima, como dice, cuando les den tarima para que puedan presentar sus testimonios y hablar de su narrativa personal, generalmente nos dan muy poquito tiempo. Entonces, hagan el ejercicio de que a medida que vayan puliendo la narrativa, háganla frente al espejo. ¿Sí? O grábense a ustedes mismos. Y en la medida en que ustedes se lo digan al espejo y se graben haciendo como este relato, ustedes luego se van a ver y ustedes mismos van a ser sus propios evaluadores. Mira, ¿sabes qué? A lo mejor aquí estoy repitiendo esto, a lo mejor puedo omitir esto e incluir esto otro que se me había olvidado y que creo que es clave, que puede ser así como muy, muy contundente y memorable para mi relato. Entonces, hagan ese ejercicio constantemente y yo de verdad pienso que la marca personal no es algo que uno construye y termina. Creo que estamos en constante construcción. ¿Okay? Entonces, yo creo que es bueno que nos declaremos en constante construcción. Y el día que terminemos de construirnos, bueno, chao, ese día ya pasamos a mejor vida, porque ya no hay más nada que hacer. Entonces, mientras que podamos aprender, podemos seguir ajustando esa narrativa de quiénes somos y hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? Pero entonces, bueno, los invito a seguir madurando el ejercicio, a seguirlo trabajando y a rescatar de allí lo que van a utilizar luego para lo que sería la evaluación de esta semana. Muchas Quizás solo gracias. agregar lo que usted dice de ensayarlo y hablarlo frente al espejo. Creo que sí funciona, al menos yo lo he hecho. Y ahorita que usted lo dijo, recordé que el año pasado, ya estamos 2025, de la universidad me invitaron a dar una ponencia sobre tecnología y educación, cómo se ve el futuro. Entonces sí, lo hice mi presentación, la ensayé varias veces, me grabé y, ok, tenía que durar 25 minutos. Entonces sí funciona ensayar, ensayar, ensayar y practicar. Sí, sí, además que acuérdense que cuando nosotros vamos a pararnos frente a una audiencia, las posibilidades de que sucedan cosas son infinitas. Que el audio no funcione, que la presentación no se proyecte,
no sé, que tengamos alguna persona que sea como problemática en la audiencia. Infinitas cosas pueden suceder y tenemos que estar como preparados para todas esas instancias. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de prepararse? Eso, ensayar, dominar con fluidez el relato, la parte conceptual, por supuesto, y de esa manera vamos a ser capaces de salvar la improvisación, ¿ok? Porque, claro, el improvisar también es una habilidad y es una habilidad necesaria, porque improvisar sabiamente hace que tu relato se vea mucho más natural y no tan estructurado, así como cuando lo preparamos demasiado podemos vernos demasiado rígidos. Y si nos hacen una pregunta que nos saca como de lo que preparamos, como que ahí me pongo nerviosa. No, tenemos que estar preparados para responder preguntas que a lo mejor no teníamos previstas, etcétera. Pero lo mejor es ir 100% preparados con el relato original y estar flexibles con la mente abierta para que lo que venga, bueno, salimos adelante con las necesidades, porque además nos vamos a encontrar con una audiencia a la que tenemos que adaptarnos. Si suponte que, no sé, yo estoy pensando en que mi audiencia son personas que tienen, no sé, una trayectoria súper amplia y resulta que me encuentro con una audiencia que está recién empezando y mi discurso era súper técnico, con lenguajes y palabras súper técnicas y me doy cuenta que tengo que bajar mi lenguaje a un lenguaje mucho más cercano, mucho más transversal para que sea de fácil comprensión para todos. Yo lo preparé de una manera y en 5 minutos va a tener que adaptarlo a una audiencia totalmente diferente. Necesito tener la capacidad de hacer eso. Si yo practiqué lo suficiente y manejo conceptualmente la información, yo lo voy a poder hacer. ¿Okay? Así. Seguimos entonces. Bien. Bien. Ahora, el impacto de contar historias en la formación de relaciones auténticas y duraderas. Las historias tienen un poder único para generar empatía, confianza y conexión. En el diseño instruccional, una narrativa personal sólida puede fortalecer una relación con un colega, con un cliente o con nuestros estudiantes. ¿Ok? Aquí se viene una hermosa herramienta que se llama storytelling. Por favor, escriban allí qué palabras asocian ustedes con el storytelling. ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben de eso? A lo mejor ya lo han puesto en práctica, ¿cómo les ha ido? Escribe una palabra que resuma lo que el storytelling representa para cada uno de ustedes. Creatividad. Si descomponen la palabra storytelling, por ahí está historia, claro. Historias, contar, narrativas, creatividad, enganchar, historias que enganchen. Ujú. Emotividad, comunicar. Bien, justamente el storytelling tiene que ver con el arte de contar historias, ¿ok? Para mover emociones. Principalmente es usado en el mundo del marketing, ¿ok? El marketing es una de las industrias que más utiliza el storytelling para vender de forma persuasiva, donde primero te venden la historia, te emocionan, te inspiran y generan en ti incluso una necesidad que tú ni siquiera sabías que tenías. Y a partir de allí la acción de compra. ¿Okay? Así se maneja el storytelling en el contexto del marketing. Ahora, ¿cómo trasladamos una herramienta que es utilizada para vender, para persuadir la acción de compra en las personas? ¿Cómo trasladamos esa herramienta en el contexto educativo? Cuando, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando estamos en una audiencia de niños y tenemos que explicarles un suceso histórico. ¿Cómo yo hago para que unos niños se enganchen y se motiven y se entusiasmen con conocer algún acontecimiento de la historia? Si yo no lo cuento a través de una historia, olvídense que esos niños se van a aburrir y van a empezar a hacer dibujitos en los cuadernos. ¿Ok? Eso por hablar de un ejemplo que es como muy sencillo. En el contexto de la capacitación organizacional, por ejemplo, si yo necesito contar acerca de cómo se aplica una normativa de seguridad en una empresa. Existe la norma, existe la ley, existe el procedimiento,
Pero resulta que si yo agarro en el curso y coloco la norma número tal, el procedimiento establece punto 1, punto 2, punto 3, la gente empieza a bostezar y nadie va a recordar la información que tú le estás haciendo llegar. Ahora, si tú diseñas una situación con personajes, con un relato, donde a esas personas les suceden cosas, como por ejemplo, no siguieron las normas de higiene y seguridad y a razón de eso tuvieron una consecuencia en su espacio de trabajo. Tuvieron un accidente laboral, algo sucedió, o sea, algo sucedió, eso tiene que ver con el arco narrativo, o sea, hay un inicio, un desarrollo, un clímax de una historia y un desenlace. Ustedes hacen atravesar a esos personajes que ustedes están creando por todo ese proceso, donde ustedes ingresan la norma, incorporan, integran transversalmente esa norma. Estas dos personas no conocían la norma, no la cumplieron, hicieron mal su trabajo, tuvieron una consecuencia. Si yo muestro ese relato y al final del relato yo le digo a la persona, eh, ¿qué harías tú en una situación como esta? Y la persona dice, no sé, le das, por ejemplo, un árbol de decisiones y dependiendo de lo que le decida, tú le muestras entonces cuál sería el resultado. Y luego le hablas de la norma. Tal como dice la norma en el artículo tal, el procedimiento que debes considerar es este y este y este, para justamente evitar este tipo de situaciones que acabamos de ver. Y que ojalá esa situación haga sentido con su vida laboral, porque si no se siente identificado, tampoco vamos a lograr conexión. ¿Ok? La recordación que se llama, la posibilidad de que esa persona memorice emotivamente lo que vio va a ser mucho más alta a que si le colocamos un PDF con la norma. ¿Okay? Y eso es una manera de utilizar el storytelling en el contexto de la capacitación organizacional, por ejemplo. Ahora, ¿cómo utilizamos el storytelling para nuestra narrativa profesional? Para potenciar nuestra marca personal. ¿Okay? Ok, beneficios del storytelling en la marca profesional. Uno, ayuda a que humanicemos nuestra marca. Ayuda a que otros vean más allá de nuestras habilidades técnicas, también logren percibir nuestras pasiones y nuestro compromiso. ¿Ok? Humanizar la marca es súper importante porque no estamos hablando de marcas comerciales, estamos hablando de nuestra marca personal y somos seres humanos. ¿Ok? Entonces, humanizar la marca, el storytelling, justamente como maneja las emociones, nos ayuda mucho. Diferenciarnos. Una historia única hace que tu perfil destaque en un mercado competitivo. Y esto es fundamental. Ninguna historia va a ser nunca igual a otra. Ninguna historia personal, me refiero. En este poquito rato que hicimos el ejercicio, ya conocimos dos historias, a Taimar y a Carla, y las dos historias son totalmente diferentes. Parten de un origen distinto, de una motivación distinta, de una experiencia diferente. Y el saber construir a partir de allí una narrativa memorable hace toda la diferencia. ¿Ok? Credibilidad. Relatar los logros respaldados por esas experiencias personales refuerza todavía más nuestra posición como expertos. Y lograr justamente esa conexión emocional, las historias bien contadas despiertan emociones y facilitan relaciones duraderas. No es lo mismo que yo comience una reunión con un cliente, a lo mejor rompiendo el hielo, contando una anécdota que genere que esa persona se ría, que genere que esa persona te devuelva el comentario también con una anécdota personal propia, que te cuente algo que le pasó, que le causó gracia o que le causó molestia, o algo que le pasó con el hijo, qué sé yo, y se genere ese contacto humano emocional. A partir de allí, el resto de la relación comercial que tú vas a tener con tu cliente va a ser totalmente distinto. ¿Okay? Entonces, hay muchas maneras en que podemos incorporar el storytelling como una herramienta que va a generar un espacio emotivo propicio para lo que viene después. Les voy a mostrar dos ejemplos que están bien buenos. No sé si vieron este comercial que se llama El Dilema de Navidad, ¿no? Esto es un ejemplo de una marca comercial que es una marca de una línea aérea que utilizó el storytelling para generar un impacto emocional. Bueno, yo casi lloro cuando vi esto. Así que este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que aprender a generar en las personas que vean los relatos que construimos con el storytelling. ¿Ok? Voy a ponerlo en pantalla completa. ¿Eh?
¿Se escucha? Ya. Buenas noches. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Claro que sí. Bienvenido a Iberia. Usted tiene un vuelo a Madrid, ¿cierto? Sí, igual, sí. Señor Herbert viaja a La Habana, ¿verdad? Madrid, Habana. A las 12:20, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Dónde vuela? A Lima, Perú. A Lima, mira. Viaja usted a Bogotá en 1 hora, ¿verdad? Así es. Salida del vuelo Iberia C6. Señor de la Rosa, ¿usted ha visitado alguna vez Tokio? ¿Tokio? Pues le comento que usted tiene la opción de cambiar este vuelo por un vuelo a Tokio con todo incluido. ¿Cómo cambiarle el vuelo? ¿A qué te refieres? Le ofrecemos la posibilidad de cambiar su destino a Nueva York. Todo pagado, dietas, alojamiento. ¿Viajaría también en business? Un segundito. Sí, que tiene la posibilidad de cambiar su vuelo a Los Ángeles. ¿Cómo? No entiendo. Piénsalo tranquila. Lo va a pensar, lo va a pensar. Pero iba a pensar. No, pero ¿cómo va a pensar? No podría viajar a Madrid. Usted tendría que cambiar el vuelo a Madrid por este que sale exactamente a la misma hora. O sea, es un sitio que siempre me ha traído, definitivamente, claro que sí. Piénselo, no hay ningún compromiso. Está todo incluido, ¿no? Todo incluido. Pues muchas gracias por la oferta, pero no lo voy a tomar por ahora. Tengo 3 años aproximadamente sin ver a mi familia. Es Navidad y sabe cómo son las fiestas y estoy loco por ver a mi familia. Quiero verlos, abrazarlos. Perdón, es que eso yo no lo voy a cambiar por nada. Así que no, te lo agradezco mucho, pero que va. Tengo que ver a mi familia, a mi padre. No cambiaría eso por nada. Fuerte, ¿no? Cómo nos emocionan las historias, cómo logran el objetivo finalmente. O sea, el poder que tiene una buena historia contada de una buena manera, desde el punto de vista de la estructura narrativa. ¿Okay? Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso utilizado para presentarse como profesional, que es un poco lo que nosotros el trabajo que estamos ejercitando acá. Voy a contaros una frase que dije hace mucho tiempo, y es verídica, cuando en el colegio nos preguntaron a qué nos queríamos dedicar cuando fuéramos mayores. Y yo dije, a lo que nunca me dedicaría es a la informática, ni me gustaría trabajar en una compañía de seguros. Y aquí estoy, varias décadas más tarde, con 14 años a las espaldas analizando información en una de las compañías aseguradoras más importantes de España. Me llamo Ana, estudié Ingeniería Técnica Aeronáutica y me encantan los números, las matemáticas, la geometría, la exactitud. Esto se refleja tanto en mi trabajo como en mis aficiones personales. Por ejemplo, en mi tiempo libre transformo esto en esto. Otras veces transformo esto en esto. Y en mi trabajo transformo esto en esto. Doy mucha importancia a la pulcritud y a la exactitud. Así como en una labor de ganchillo nunca dejaría escapar un punto que echaría a perder la labor entera, en mi trabajo soy minuciosa y perfeccionista. Es gratificante ver cómo los datos se transforman en conclusiones útiles para la toma de decisiones. Y a pesar de aquello que dije de niña, de no querer dedicarme a la informática ni a trabajar en una compañía de seguros, ahora pienso que no podía haber encontrado una profesión más adecuada para la que me encuentre mejor capacitada y que además me satisfaga tanto de forma personal. Bien, por favor déjenme saber qué les cautivó más
de estos relatos que acabamos de ver? Vamos, en palabras claves. ¿Qué les cautivó más de estos dos relatos que acabamos de ver? La emoción, familia, historia, la pasión, empatizar, mostraron datos. Fíjense qué interesante eso de mostraron datos. El contar una historia no necesariamente significa romantizar el relato. ¿Ok? Nosotros podemos también incluir datos, estadísticas que generen un impacto. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, algún tipo de situación como de accidentabilidad laboral, podemos decir datos actuales. En la última encuesta de tal empresa internacional se informa que en los países de América Latina el índice de accidentabilidad está en un tanto por ciento. El desconocimiento de las normas, no sé cuánto, está en un tanto por ciento. ¿O sabías que de 10 personas, 8 personas tienen un accidente laboral por desconocer las normas y procedimientos? Así empiezo. Y a partir de allí empiezo a relatar la historia. Entonces, los datos también son un elemento de valor al momento de relatar una historia, dependiendo del contexto donde estemos utilizando el storytelling. ¿Ok? No es necesario como romantizar y que sea toda una historia linda, no. También podemos utilizar elementos que sean fácticos. Bien. Espero que hayan quedado inspirados y con ganas de aplicar el storytelling en sus ejercicios personales de marca. ¿Cuál es la estructura básica para que ustedes agarren esa narrativa que ejercitamos antes y ahora la puedan potenciar utilizando el storytelling? Lo primero es definir una secuencia de eventos. Es como revisar si lo que yo establecí como el orden en el que han sucedido las cosas en mi trayectoria profesional realmente logra generar como esa secuencia histórica que pueda generar emoción, que pueda generar, que pueda ser cautivante, que pueda atrapar la atención del otro. Fíjense que en el relato que vimos de esta persona, Ana Cano, ella probablemente en su primer borrador, ella ordenó cronológicamente todo, pero cuando ya hizo el guión para hacer su video, invirtió y empezó a hablar de que cuando ella era chiquita, ella dijo que lo único que no haría en la vida era ni trabajar para una compañía de seguros ni trabajar en el tema de tecnología. Y en la actualidad, aquí me ves, trabajando en tecnología para la compañía de seguros más importante de España. Entonces ella hizo uso de la temporalidad de su relato y lo ordenó de manera, de la forma que ella pensaba que podría generar un mayor impacto, un mayor interés y una mayor emoción. ¿Ok? Ustedes pueden jugar con esa información. Después que ustedes tengan el primer ejercicio escrito, pues ustedes pueden jugar con eso. ¿Ok? Entonces, organiza la historia en una estructura clara, un inicio, puedes introducirlo con tu pasión, con el momento en que comenzaste a trabajar, luego vas entrando en los detalles y luego finalmente en los logros actuales y el objetivo futuro. Esto es un punto de referencia, es un marco de acción para que ustedes escriban, pero no es la última palabra. Como les acabo de decir hace un segundo atrás, ustedes pueden jugar con esto. De hecho, si ustedes son cinéfilos o les gustan mucho las películas o las series, ustedes se dan cuenta que no todas las películas empiezan igual. Hay películas que empiezan por el final y luego les van explicando y les van revelando todos los acontecimientos. Hay películas que empiezan desde el origen de las cosas y entonces se va desarrollando todo el arco, el desenlace, o sea, el clímax, el desenlace. Hay otras películas que son más confusas porque van saltando del pasado al presente y al futuro en todo momento. Entonces, la libertad que ustedes tienen para armar la temporalidad de su relato es absoluta. ¿Ok?
El conflicto, que en el contexto de una historia se llama conflicto, en el contexto de su narrativa personal, no necesariamente tiene que haber un conflicto como tal, pero sí debe haber una situación, un punto clímax, ¿ok? Un punto clímax donde ustedes probablemente tomaron alguna decisión que hizo la diferencia, un antes y un después en su experiencia, en su trayectoria. Hay personas inclusive que en el camino profesional han cambiado radicalmente la labor que realizan. Yo venía desempeñándome en tal cosa y a partir de una experiencia que tuve, cambié por completo mi ámbito de trabajo y ahora me dedico a esto otro, porque en esto encontré mi pasión, encuentro que aquí me desarrollo con mayor plenitud, encontré como mi propósito acá. Eso también genera mucha emoción. Cuando las personas son sinceras y se muestran vulnerables frente a los cambios que han transformado su vida, eso también es muy bueno incorporarlo en el relato. ¿Ok? Luego está el considerar las emociones y detalles sensoriales. Cuando ustedes están leyendo un libro, la riqueza de leer un libro es que ustedes empiezan a imaginar e incluso experimentan las sensaciones, los olores, los colores de lo que están leyendo. Eso que logra el escritor cuando escribe un libro, también es parte de lo que tenemos que lograr nosotros con nuestra narrativa. ¿Okay? Que las personas logren imaginarse si ustedes estuvieron compartiendo con niños con capacidades diversas o neurodivergentes y se encontraron con un desafío para que estos niños pudiesen acceder a un programa que ustedes estaban diseñando y ustedes lograron y que la gente realmente la tengan así como metida en la historia, así como, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo lo lograste? ¿Y qué pasó después? Eso es súper importante. ¿Ok? Entonces, el lograr ustedes identificar cuáles son las emociones que pueden generar en los distintos momentos de su narrativa, eso puede hacer que ustedes luego incentiven y sean como, eh, sí, más intencionales, que diseñen como con toda la maldad, dirían en el marketing, pero desde el punto de vista más positivo. Es decir, nosotros queremos generar emociones y cuando uno incentiva una emoción en otra persona que no te conoce, eso requiere que sea un trabajo de mucha conciencia en el momento en que estamos escribiendo el relato. A eso me refiero. Y conectar con un propósito, eso es clave. Si las personas logran identificar que tu narrativa realmente está conectada con tu propósito, que tú estás siendo fiel a tus principios, a tu propósito, etcétera, eso cobra una credibilidad y una validez totalmente distinta a si la persona en tu narrativa logra identificar que está siendo un poco vago, un poco superficial, no estás entrando en mucho detalle, prefieres no mostrarte vulnerable y no abrirte realmente a contar como realmente las cosas como sucedieron. Las personas se dan cuenta de todo eso. ¿Ok? Así nosotros queramos maquillar el relato, la verdad es que cuando lo contamos, la emocionalidad corporal, nuestra mirada, nuestra gestualidad, que acompaña el relato, que es súper importante también, nos puede delatar si es que el relato no está siendo auténtico desde el punto de vista de nuestro propósito. Ahora, después que vimos estos dos videos y que hablamos un poquito de la estructura para potenciar o mejorar la narrativa utilizando el storytelling, no sé si alguno se atrevería o alguna se atrevería a intentar volver a leer su borrador de narrativa pero metiéndole allí esa emocionalidad, quizás ese clímax, ese momento que hizo toda la diferencia. ¿Mm? No sé, ¿alguien se anima a hacer un ejercicio random, dijéramos, porque no tiene que ser así perfecto? Y además, el gran desafío es hacerlo en un minuto, así. Un minuto para contarnos su narrativa pero teniendo como conciencia de esto que acabamos de conversar y los videos que vimos de los ejemplos. Joaquín, te encuentro muy calladito hoy. Ay, tengo calor. Ah, es que tu micrófono sigue sin escucharse. No sé por qué. Oh, ya bueno, alguien que le gustaría hacer el ejercicio. Angélica.
Angélica, levantaste la manito. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí, te escuchamos. Ah, perdón. Creo que son los audífonos. Bueno, a mí me gustaría hablar de una de las experiencias más memorables que yo tuve. Fue como editora de un libro para niños cónchale, empecé mal. Es que cuando voy a hablar en público me pongo nerviosa. No te Ok. preocupes. Para niños de Guatemala, perdón, es que siempre se me olvida el nombre de ese país. Entonces, bueno, una de mis primeras experiencias en cuanto a educación, o de las más significativas, fue trabajando con estudiantes guatemaltecos, bueno, más bien no tanto estudiantes, sino con textos para estudiantes guatemaltecos. Guatemala es un país conocido, de hecho hay un artículo en la BBC sobre esto porque sus estudiantes tienen un bajo nivel educativo. Entonces, cuando ellos se van a enfrentar a instituciones de otros países, instituciones educativas de otros países, se encuentran con grandes obstáculos. Esto crea incluso como muy altas posibilidades de que abandonen sus proyectos. Entonces, yo al saber esto y como editora, no solo quiero presentar textos que sean acertados o que estén bien escritos desde el punto de vista ortográfico. También quiero presentar textos que sean accesibles para estudiantes, no solo del nivel para el que están pensados, sino que realmente sean accesibles para estudiantes con tal vez un nivel no tan alto como el que podría tenerse en otros países. Esto particularmente yo bueno, como ahora, este, digamos, estudiante de diseño instruccional, me es fundamental porque aprendo no solo a trabajar con textos, sino que esos textos deben estar alineados con unos objetivos, este, que yo debo conocer. O sea, no solo ya es escribir por escribir. Entonces, considero que toda esta experiencia me ayuda a generar un contenido de mucha mayor calidad y más accesible. Incluso no solo ya en este campo de la educación primaria, sino en que esta experiencia me sirve y los conocimientos que tengo ahora me sirven para proyectarlos en otras áreas de conocimiento y hacia otros públicos. Gracias, Angélica. Y algo importante que quiero que tengan presente, cuando ustedes estén hablando acerca de su narrativa, de su testimonio, de su trayectoria, si les pasa que se ponen nerviosos, que es súper viable, o sea, súper posible, natural que les suceda, acuérdense de algo. Nadie conoce mejor su historia que usted. Nadie. Si usted omite algún detalle o le pone color, como dicen acá en Chile, a alguna parte del relato, va a ser transparente para la audiencia en el sentido de que su relato es suyo. Usted, nadie lo conoce mejor que usted. Entonces, nadie le va a cuestionar, oye, se te olvidó contar cuando hace 5 años estuviste en tal sitio y entonces nadie le va a objetar ninguno de los datos que usted dando, salvo que en la audiencia esté un compañero de trabajo que, bueno, que le haga la mala pasada de decir, oye, pero mira, que no creo que suceda, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas es que cuando estamos hablando de nuestro relato personal, lo que más nos debe dar seguridad es eso. Nadie conoce mejor nuestra historia que nosotros mismos. ¿Okay? Nos vamos a preparar, vamos a ensayar, vamos a pulirla todas las veces que sea necesaria, la vamos a adaptar para los diferentes tipos de ocasiones, audiencias, etcétera. Pero luego cuando nos toque el espacio en tarima, ese minuto crucial para hablar de nosotros, de nuestra trayectoria, lo que hemos hecho y hacia dónde queremos ir,
Tenemos que sentir la tranquilidad de que podemos improvisar, de que podemos hacer ajustes en el momento, porque también la emocionalidad y la conexión que ustedes estén recibiendo en ese momento de la audiencia con la que están hablando, con la que se están conectando, eso es un input que ustedes tienen que considerar en el momento que ustedes van a hablar. ¿Ok? No se pueden parar a repetir tal cual como ya yo redacté el relato y lo tengo en mi mente, sino que ustedes conectan también con la audiencia con la que están. ¿Ok? Si la audiencia en la que están, ustedes identifican que hay algo que a lo mejor no habían considerado que puede generar una conexión humana relevante, ustedes fácilmente pueden adaptar su relato y conectarlo con eso. Si eso amerita hacer ajustes, hacen ajustes. De verdad, nadie les va a objetar eso. Eso es como para que bajen un poco los nervios que nos pueden dar, porque basta que se le digan, ya, tienes un minuto, cuéntanos sobre ti, para que se nos quede la mente en blanco. ¿Okay? Entonces, el ejercicio es prepararnos, pero también sentir la libertad de ser flexibles y, si es necesario, improvisar. ¿Okay? Gracias, Angélica, por contarnos tu historia, pues tu testimonio con este proyecto. ¿Okay? Queda poco, queda poco. Y ahora vamos a hablar un poco de la gestión de la presencia digital y redes sociales del diseñador instruccional. Ahora, claro, todo esto, ¿cómo lo visibilizo? ¿A través de cuáles herramientas, cuáles recursos? ¿Ok? Esa presencia digital de nosotros como diseñadores instruccionales debe construirse en plataformas que reflejen profesionalismo, que permitan destacar nuestras habilidades y fomenten la conexión con la comunidad educativa. No es lo mismo que yo utilice TikTok para proyectar mi marca personal a que, si estamos hablando en el contexto del diseño instruccional, o a que yo utilice LinkedIn. ¿Okay? Probablemente la red de personas que me sigan, que estén atentos a lo que yo publico y con las cuales yo me pueda relacionar en el contexto digital va a ser totalmente distinta en TikTok que en LinkedIn. Entonces debo escoger muy bien a través de cuáles redes yo voy a visibilizar esa marca personal en la que estoy trabajando. Estrategias de posicionamiento. El portafolio profesional en línea, muy importante y muy pocos lo hacemos. La verdad, yo he intentado en diferentes momentos de mi trayectoria trabajar y dedicarle tiempo a un portafolio, pero generalmente me voy quedando en el camino. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le pidan a un diseñador gráfico un portafolio donde todo su producto es visual o audiovisual, que nos los pidan a nosotros donde la mayor parte de nuestro producto es metodológico, es instruccional, es guiones, es planificación educativa, evaluaciones, y todo eso tiene un valor tremendo desde el punto de vista metodológico para el aprendizaje, pero no es necesariamente lo que se ve más bonito. ¿Okay? Se ve bonito después que tiene todo un tratamiento gráfico, multimedia y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, para que nosotros logremos hacer un portafolio, probablemente vamos a tener que buscar un poco de apoyo de alguien que trabaje en el área audiovisual que pueda ayudarnos a mostrar lo mejor de los productos instruccionales que hemos hecho, pero con un tratamiento visual que permita generar cierto impacto en las personas que van a ver el portafolio. ¿Okay? Entonces no es algo que podamos hacer como tan rápido realmente. En el material de lectura de la unidad 2, sesión 2, está en el LMS, ahí les estoy colocando un ejemplo de varios portafolios que me parecieron que están interesantes para que los puedan tomar como marco de referencia, si es que ustedes deciden construir uno propio. ¿Okay? Las redes sociales profesionales, lo que acabamos de conversar. Para mí, de todas las redes disponibles, LinkedIn es la que sí o sí debemos tener. ¿Ok? Mi testimonio personal con esa red social es que yo en el 2015, yo decidí migrar, yo soy venezolana, migré en el 2015 a Chile, y estando en Venezuela, yo decía, bueno, yo tengo ya N cantidad de años de experiencia, he ido moviéndome a nivel colegio, universidad, empresas públicas, empresas privadas, ya tenía una trayectoria, un reconocimiento, pero me voy a un país totalmente distinto, donde nadie me conoce, donde voy a tener que empezar de cero, a empezar de a poco otra vez, a hacer diseño instruccional, como comencé haciéndolo cuando me gradué en la universidad.
Porque claro, porque las personas no necesariamente van a confiar en lo que dice el currículum, van a esperar a que tú puedas ir demostrando con tu trabajo, con la calidad de lo que haces, etcétera. Entonces yo decía, yo necesito encontrar una manera de abonar el terreno antes de llegar a Chile. Y yo agarré LinkedIn y lo primero que hice fue el primer paso que generalmente hace todo el mundo, vacié mi currículum en el LinkedIn. Eso fue lo primero que hice. Pero LinkedIn no es un espacio solo para vaciar el currículum. LinkedIn es una red de conexión profesional. Entonces, si nosotros solo vaciamos nuestro currículum y después no hacemos más nada con eso, la verdad es que el resultado es casi nulo, casi inexistente. No pasa nada realmente, es como que no pasa nada. ¿Ok? Ahora, después que nosotros vaciamos nuestros datos profesionales, nuestros logros más claves en cada uno de los momentos de experiencias en la trayectoria que hemos tenido, después, importante, empecé a conectar con mis jefes más antiguos. Hola, ¿cómo está? Imagínate, tenía un montón de tiempo que no le escribía. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro que sí. ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien. Sabes que me voy del país, bueno, por un tema personal, familiar, no sé cuánto. ¿Tú podrías dejarme un comentario, una retroalimentación de cómo fue tu experiencia trabajando conmigo en el proyecto que hicimos por allá en el 2003? Sí, claro, con todo gusto. Afortunadamente, uno debe siempre dejar buenas relaciones en cada uno de los lugares donde está, porque uno nunca sabe cuándo esa persona efectivamente va a aportar valor a tu currículum, a una referencia, etc. Así obtuve mis primeras referencias en LinkedIn, de mis jefes más antiguos, todos me dejaron buenos comentarios, etc. Y eso me ayudó, la verdad, eso me ayudó muchísimo a empezar a ganar más personas que estaban conectando, que se interesaban en conectar conmigo, etc. Después de eso, me atreví a lo que yo nunca pensé que me iba a atrever, que era a escribirle a personas desconocidas. Yo empecé a mapear en LinkedIn cuál era el universo de gerentes de recursos humanos o gestión de personas, jefes de capacitación y desarrollo organizacional, o personas que estuviesen en el ámbito universitario en posiciones claves en el ámbito del diseño instruccional. Empecé a identificarlas primero, las identifiqué y empecé a conectar con ellas. Empecé a conectar y después que conecté, me redacté un mensaje. Un poco lo que estamos haciendo de la narrativa personal. Bueno, yo me redacté un mensaje de presentación personal. Saludos, ¿cómo estás? Me presento, soy Isis Monaga, soy venezolana, soy profesional del área de la educación, tengo tantos años de experiencia en el diseño instruccional, específicamente en todo lo que tiene que ver con el mundo digital, el e-learning, no sé cuánto. Y ahí yo armé mi relato y lo que hacía después era hacerle pequeños ajustes dependiendo del perfil de la persona a la que yo le iba a escribir. Y yo mandé ese mensaje, yo no sé cómo más, o sea, muchas personas, como 50 personas. Y ahí me empezaron a responder. Algunos me dejaban en visto, otros me respondían políticamente correcto, otros me decían un gusto, Isis, qué bueno que profesionales como tú se vengan a Chile. Cuando llegues a Chile, contáctame, seguramente hay algún proyecto en el que pueda sumar, y así se fueron dando las cosas. La verdad es que de todo ese universo de mensajes que iban y venían, yo conseguí mis primeras 2 reuniones de trabajo con potenciales clientes y las agendé con fecha y hora y yo todavía estaba en Venezuela. De hecho, tuve una reunión con o sea, con una empresa, una OTEC de Puerto Montt, que estamos hablando de una región del sur de Chile, y yo estaba en Venezuela y me conecté con ellos por Zoom y tuvimos nuestra videollamada y me conocieron y los conocí, me hablaron del proyecto. No me interesó porque me querían pagar nada, pero para mí fue una muy buena experiencia, un primer acercamiento, y todo eso yo lo logré a través de LinkedIn. Entonces, el potencial que tiene LinkedIn para conectarnos con personas que necesariamente no tienen por qué conocernos a profundidad, nuestra trayectoria personal, profesional y todo lo demás, pero que pueden identificar en nuestro perfil aspectos que le puedan sumar valor a lo que ellos hacen o a lo que ellos necesitan, es clave. Entonces, si ustedes quieren trabajar en su marca personal como diseñador instruccional, sí o sí empiecen a potenciar y a trabajar en su LinkedIn. En el material de lectura de la semana les dejo un manual que está bien interesante, donde les da los tips para dejar ese perfil de LinkedIn precioso. ¿Ok? Haz crecer tu red. De nada sirve, ojo, que tengan un
perfil de LinkedIn maravilloso si ustedes no hacen el trabajo de conectar con las personas. Como les decía al principio de la clase, es un trabajo, requiere tiempo, requiere incentivar nuestras acciones, por ejemplo, eso que hice yo de mapear la ubicación de las personas que tenían un perfil específico que yo pensaba que podrían interesarse en mi perfil profesional, identificarlas, en qué universidades, en qué empresas, eso es un trabajo. Yo le invertí un montón de horas a eso y empezar a conectar con esas personas, redactar el mensaje tipo, empezar a enviárselos, contestar los mensajes, para que no me quedara ningún mensaje en visto, para que realmente la persona viera que yo estaba interesada. Además, si esa persona publicaba algún artículo interesante, darle like a su artículo, leerme el artículo, responder algún comentario, algún aporte. Todo eso tiene que ver con hacer crecer nuestra red de conexión. ¿Okay? Porque al final, donde hay un universo de personas profesionales que no se conocen, lo único que aporta valor es lo que usted comparte, lo que usted comenta, lo que usted muestra y la manera en que usted aporta conocimiento de manera colaborativa y desinteresada. ¿Ok? ¿Y cuál es el fruto que se recoge? Bueno, oportunidades laborales, proyectos, reconocimientos, invitaciones. Créanme que se recogen frutos. ¿Ok? Es una siembra de a poquitito, pero se recogen frutos. Certificaciones y reconocimientos, mantenerse en constante aprendizaje, y LinkedIn es un espacio de visualización de esos resultados que nosotros obtenemos cuando nos capacitamos, nos certificamos y vamos subiendo de nivel en nuestro proceso de trayectoria profesional. Entonces, dejen ver esos logros que van obteniendo. ¿Okay? Comenten qué fue lo mejor de esa experiencia, qué aprendieron, conecten con sus compañeros de clase, conecten con sus profesores, conversen entre ustedes. Es una red que viva, es una red que tiene que mantenerse viva. ¿Okay? Y para eso tenemos que estar en constante comunicación. Una de las cosas que vamos a hacer es compartirnos nuestros perfiles de LinkedIn para que podamos conectarnos y estar allí. Después que termine el diplomado, el curso y todo esto, podamos seguir conectados en ese espacio y aprender los unos de los otros. ¿Sí? En el material, como les digo, también hay les dejé dos bonus extras. Uno que tiene que ver con LinkedIn y otro que tiene que ver con cómo potenciar la marca personal con el objetivo específico de buscar trabajo. ¿Qué pasa cuando yo estoy queriendo generar visibilidad, pero con el objetivo de conseguir una nueva oportunidad laboral? ¿Okay? Ahí mi manera de incentivar mis acciones, mis publicaciones es distinto a cuando yo me siento cómoda en mi trabajo o en mi proyecto, en mi consultora, lo que sea que estoy haciendo, y lo que estoy es simplemente manteniendo dinámica mi red social. O sea, cada una vez, 2 veces por semana publico algo, siempre estoy comentando a los demás, pero no estoy buscando trabajo, entonces es distinto la manera en que yo me proyecto. ¿Okay? Bien, aquí, este mapita, no sé cómo no se ve, a ver aquí. Esto es un mapita conceptual sencillito que muestra estrategias de publicación de contenido relevante. Planificación de contenido, crea un calendario editorial que incluya publicaciones. Claro, cuando estamos siendo intencionales, el planificar lo que queremos decir, cuándo lo queremos decir, por cuál medio lo queremos decir, puede hacernos de mucha ayuda si además tenemos una agenda súper apretada y estamos participando en varios proyectos a la vez y todo lo demás. Entonces nos hacemos nuestro calendario y vamos haciendo nuestras publicaciones de acuerdo a lo que planificamos. De hecho, si ustedes, por ejemplo, dicen ya el sábado en la mañana, puedo disponer de 3 horas y sentarme a redactar las publicaciones que voy a hacer durante toda la semana. El lunes saco una, el miércoles la otra y el viernes la otra, pero desde el sábado ya las tengo listas. Y entonces, cuando llegue el debido momento, yo lo que voy a hacer es publicarlas. ¿Okay? Es una manera de organizarse también para no estar en el momento, ay, verdad, que yo me planifiqué que quería publicar algo y no lo tengo listo y no sé cuánto y tengo otras cosas que entregar. No. Entonces, eso es una manera de hacerlo. Y además, con Erika, seguramente en inteligencia artificial, vieron que hay herramientas que les permite sistematizar
muchísimo mejor toda esta creación de contenido. O sea, las herramientas que hoy día existen de inteligencia artificial para los creadores de contenido son increíbles. Ustedes, por ejemplo, encuentran un artículo de investigación que les parece interesante, ustedes lo revisan y con inteligencia artificial ustedes pueden generar un borrador de publicación para LinkedIn o para Instagram, o dependiendo de la red social, les hace la adaptación del borrador de la publicación, con los hashtags, con los emoticones. No, es una cosa increíble. Ahora, ustedes tienen que leer el resultado, ustedes tienen que depurarlo, ustedes tienen que hacer que ese resultado se parezca a su marca personal. Porque si usted agarra lo que le generó la inteligencia artificial y lo publica, y resulta que alguien que es atento, porque crean que en las redes sociales hay personas que ni leen, pero también hay personas que prestan atención y sí leen. Y si alguien que sí lea se da cuenta que esa publicación no conversa con lo que tú has venido sembrando como marca personal, se van a dar cuenta que ahí está pasando algo raro, que eso no lo escribiste tú, que no es de tu autoría, algo pasó allí. ¿Okay? Entonces la recomendación es que sea lo que hagan con inteligencia artificial, por favor, siempre revísenlo, siempre analícenlo, verifiquen la fuente, y después que ustedes estén como casados con ese resultado, con esa redacción, entonces ahí sí publiquen. ¿Okay? Alternar el tipo de publicaciones que van a compartir, enfocar siempre en aportar valor, todo lo que sume valor es bienvenido. Si ustedes, no sé, se leyeron a lo mejor un artículo, una investigación que está proponiendo una metodología de un nuevo proceso que puede potenciar el aprendizaje, no sé, de adultos, y ustedes tienen la capacidad de resumir eso en una infografía, háganlo, porque a lo mejor van a haber personas que van a valorar por temas de tiempo ver tu infografía y tu análisis del artículo y no leerse las 50 páginas del artículo. Entonces eso es algo que aporta valor a la red de LinkedIn. ¿Ok? Contar historias, ya lo hablamos, el tema del storytelling, interacción y participación, uso de multimedia. Para los que tienen más tiempo disponible y mayor conocimiento tecnológico, digital y multimedia, si pueden además hacer recursos que sean visualmente atractivos, maravilloso. ¿Ok? Bien. ¿Cuál o cuáles de estas estrategias has aplicado? De las que acabamos de conversar. Contar historias, hacer un calendario de publicaciones. ¿Y cómo se les ocurre a ustedes que podrían mejorar las publicaciones de LinkedIn? Profe, ¿puedo participar? Sí, adelante, claro. Bueno, en mi caso, tal vez no puedo responder esa pregunta porque yo no suelo estar mucho en redes sociales. Y eso, todo esto que usted está comentando es algo que, claro, a mí se me había ocurrido, pero es como que sí, yo básicamente tengo mi perfil en LinkedIn y, bueno, trato de mantenerlo, le doy me gusta a muchas cosas, pero para ser muy franca, me da pena, postear o escribirle a personas. Y Ya. bueno, básicamente tengo, como que no muchas cosas, como que mi experiencia y mi perfil, pero todo está vacío. Este, entonces, bueno, yo supongo que tengo acceso a la creación de textos, o sea, yo sé cómo crear infografías, sé incluso cómo crear recursos multimedia, pero realmente siento que es como que llegaría a LinkedIn y es como que, ajá, sí, aquí estoy, y, o sea, no sé cómo empezar con eso. También sé cómo crear calendarios para redes sociales, porque lo he hecho para crear redes sociales. Pero realmente cuando se trata como de mi perfil, realmente me da mucha vergüenza. Bueno, yo creo que la manera de empezar es
haciendo justamente los ejercicios que hemos ido viendo acá. ¿Por qué? Porque el ejercicio de introspección y de soltar la mano, escribiendo acerca de esa trayectoria, esas experiencias, ir ordenando la temporalidad de tu relato, leyéndolo en voz alta, grabándote, todo eso te va a ayudar a justamente soltarte y perder ese miedo. Hasta que llegue el minuto en que antes de salir en público, masivo, tú le puedes decir a alguien de confianza, oye, podemos hacer un ejercicio, yo te voy a hablar un poco sobre como mi relato personal, profesional, de mi trayectoria, y tú me vas a escuchar y me vas a dar feedback. ¿Sí? Y ese ejercicio de verdad que es súper importante, porque tenemos que vencer ese miedo. O sea, sí o sí es súper importante que podamos vencer ese miedo para tener visibilidad de lo que hacemos. Acuérdense que lo que hacemos tiene un propósito, que lo que hacemos es un servicio que impacta en la vida de las personas. Entonces, sí, tenemos que atrevernos a hablar de lo que hacemos y de cómo lo hacemos y de cómo enfrentamos desafíos y cómo lo superamos, porque no solamente vamos a impactar en el contexto del mundo del aprendizaje, sino que también vamos a co-crear junto con otros diseñadores instruccionales que también están coexistiendo en esa misma red. Entonces, yo te invito a que hagas el ejercicio de empezar por allí, de empezar a escribir, empezar a ensayar, empezar a hablar con gente de tu confianza y bueno, y empezar a atreverte a alimentar tus redes sociales, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre? Muchas Taimari, tienes gracias. la manito levantada. Bueno, yo voy a compartir rapidito mi experiencia. Yo hace como 4 meses, yo tengo mi perfil de LinkedIn y siempre lo estoy revisando y he ido conectando con varios profesionales y todo el cuento. Pero hace como 4 o 5 meses la empresa me solicitó que hiciera como, que escribiera artículos para el blog de la empresa, artículos educativos y todo esto. Entonces, como están tratando de posicionarla, esos artículos me pidieron que los publicara en mi perfil de LinkedIn y a través de eso he podido hacer como que más conexiones y con esas conexiones, hace como un mes me contactaron para un trabajo. O sea, que nunca me había pasado y me escribieron, mira, queremos reunirnos contigo, no sé qué. Y bueno, no quedé para el trabajo, pero la experiencia de que me contactaran por allí y tuvimos la entrevista y de compartir o sea, fue totalmente súper. Y eso, el estar constantemente, a partir de ese momento me meto todos los días, publico algo, doy me gusta. Es una red totalmente distinta. Me gusta mucho porque uno se puede actualizar. Bueno, de hecho, este curso lo encontré por allí también. Entonces, yo creo que si uno se dedica un poquito, porque sí, es un trabajo, es como que un tiempo que uno tiene que invertir extra allí. Pero si estás en Instagram, si estás en TikTok, invirtiendo tiempo, troleando, 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 o sea, yo creo que aquí, que es algo, un beneficio personal y profesional, es bastante beneficioso. Eso. Gracias, Taimari, tal cual. Me encanta que se atrevan a dar ese tipo de testimonio porque eso inspira a otros a que también se atrevan a intentarlo, pues. ¿Quién más tenía la manito levantada? Camila. Ya, profe. Camila, Bueno, cuéntanos. buenas noches para todos, compañeros, profe. Yo sí quiero contar como mi experiencia con la red de LinkedIn. La verdad, me pasa lo mismo que cuentan de pronto mis compañeros, y es que a uno de pronto le da pena publicar en LinkedIn o se siente de pronto menospreciado o siente que es poco irrelevante. Y yo una vez, yo ni siquiera moví a LinkedIn, a mí me dijeron como, mira, LinkedIn tiene más oportunidades de poder visualizarte, un contenido diferente, de aprendizaje, y me dio por empezar a escribir y publicar tendencias de diseño instruccional, herramientas, por ejemplo, que se puede utilizar en diseño instruccional, cosas que hacemos nosotros diseñadores instruccionales todos los días, o experiencias también, porque es también como compartirlo desde lo humano. Y de un momento a otro empezó a crecer mi red. Por ejemplo, hoy tengo ya 7.000 seguidores. Eh, Trato pues como de publicar al menos semanal o si no quincenalmente como para no enfriar la red. También hago networking, me escriben. Por ejemplo, algo que también me ha funcionado mucho para que los compañeros pues también lo puedan hacer es como estar en tendencias.
Por ejemplo, una tendencia de esta película de las emociones, de Intensamente, y lo adapté a diseño instruccional, las emociones que se viven en el diseño instruccional. Y muchas personas, pues, que también viven dentro de esa parte de diseño instruccional, pues le dieron like, comentaron, se generó networking, y pues todo esto hace que tú no tengas que buscar trabajo, sino que las mismas personas te busquen para trabajo, si te digan, mira, tengo esta vacante, tengo este proyecto, puedas crear red internacional, no solamente local de tu país, sino a nivel internacional, y eso abre muchas expectativas y puertas. Y por ejemplo, hoy yo tengo un trabajo que jamás pensé que iba a llegar a mí, que llegó por LinkedIn gracias a estar moviendo ese perfil. Entonces sí considero que es una herramienta eh, muy interesante, muy buena, y que sí se puede construir marca personal, también marca profesional en cuanto a empresa, y si se mueve y se construye pues como contenido de valor, donde otros puedan aprender, porque yo también aprendo de otros colegas, puede ser muy beneficioso para nosotros como diseñadores instruccionales, y puede abrir mucha puerta a nivel de networking y de trabajos. Esa es como mi experiencia. Camila, muchísimas gracias. De verdad que qué bonito escuchar que efectivamente la red te ha servido tanto para que tú puedas aportar y también recibir, porque al final de eso se trata. Es una red dinámica donde nosotros sumamos y también recogemos. Entonces, qué bonito y ya estoy curiosa de conocer sus perfiles y poder compartir también a través de esa red. Y los que no lo tienen, pues anímense a empezar a construir su perfil de LinkedIn también. Aquí, no sé, a ver, aquí. Ok, ojo con esto que tiene que ver con la gestión de la privacidad y la ética digital. En la medida en que somos, o sea, que incentivamos más nuestra visibilidad digital, tenemos que prestar más atención a los temas de seguridad. ¿Ok? No sé qué pasa aquí, que se me está. Ok. Dice, la construcción de una identidad digital debe realizarse bajo principios éticos que protejan la reputación y aseguren, no sé por qué se oculta, que aseguren un uso responsable de la tecnología. En el diseño instruccional esto implica actuar con integridad y respeto hacia la comunidad educativa y el entorno digital. En definitiva, nosotros tenemos que cuidar nuestra información, el rastro que dejamos de nuestra información, y también ser súper respetuosos de la información que publican las otras personas, estemos o no estemos de acuerdo con la información que publican otras personas. ¿Ok? Aspectos a considerar: la autenticidad y la transparencia, el respeto hacia la privacidad de terceros, el contenido apropiado y profesional, y la gestión del impacto digital. ¿Okay? Aquí lo van a, por tiempo, no sé, yo creo que la herramienta misma me está diciendo, ya estás pasada de la hora y no, no quiere dejarse ver. No sé si es mi internet, pero no sé qué pasa. Le voy a dar F5 aquí, a ver. De todas maneras, ya estamos culminando. Sí, yo creo que es el internet, porque está súper lento para cargarse. Bueno, mientras que esto se carga, voy a comentarles que yo pertenezco a una comunidad que se llama Codich, es una comunidad de diseñadores instruccionales en Chile. Para los que ustedes, o sea, de ustedes, los que vivan en Chile, anímense a visitar en la página de Codich en LinkedIn y escribirnos, porque también podrían sumarse a esta red. Empezamos siendo súper pocos, hoy día somos más de 100 diseñadores instruccionales que estamos conectados en esa red. Y a través de ese espacio nos capacitamos, todo el tiempo comparten oportunidades laborales acá en Chile. Por ahora es solamente para las personas que vivan en Chile, pero bueno, poco a poco la idea es ir creciendo y expandiendo la posibilidad de ingresar a la comunidad para personas que vivan en otros países. Al final, lo que hacemos, lo hacemos para todos los países, pero por ejemplo, a nivel de certificación, solamente podemos certificar a los que vivan en Chile, por ejemplo. ¿Ok? Pero es una red que está bien interesante y todos pueden seguirla en LinkedIn, y eventualmente sacamos webinars o capacitaciones que las abrimos para todo el público, no solamente para los colegiados. ¿Ok?
Entonces, les comento eso porque sé que, por ejemplo, Taimari que está en Chile, no sé si alguien más está en Chile que les puede interesar. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿puede escribirlo en el chat? El nombre de la red se llama así. Sí. Sí. Colegio de Diseñadores Instruccionales de Chile. Eso es lo que significan las siglas. ¿Ok? Bien. Ok, acá está, nos quedamos acá en, claro, en los temas de seguridad. Dice, ¿qué aspecto consideras más importante gestionar en el impacto digital de manera ética? Publicar con autenticidad y transparencia, respetar la privacidad de los terceros, mantener un contenido apropiado y profesional y reflexionar sobre el tono y el impacto de mis publicaciones. Aquí no hay respuestas buenas y malas, solamente como un tema de tendencia. Clic, 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 hagan clic allí y nos dejan su opinión. Y luego, en el aspecto que hayan seleccionado como el que ustedes consideran más importante, déjenme algún ejemplo de alguna experiencia positiva o negativa que ustedes hayan observado en las redes sociales. Por ejemplo, alguna persona que haya hecho un mal uso de los datos de otra persona. Alguna persona que haya publicado una información como sin hacer referencia de la fuente original. Cualquier cosa que ustedes hayan visto en las redes sociales que den cuenta de un mal uso del tema de la seguridad y del respeto de la información digital. Puede ser una experiencia buena Al también. parecer ese apartado todavía no está activado. Exacto. Sí está activado, pero no sé, yo de verdad creo que tengo problemas con mi internet porque si lo ven a color, ¿cierto? Cuando no está activado se ve en gris. No aparece nada todavía. Todavía. A ver, queda como... A mí Ahí me aparece. parece como hasta donde... elige... no, sí, ahora sí, por fin ya apareció. No sé por qué se oculta el cuadrito. Ya. Ya aparece. Ya, entonces van a elegir de estos 4 aspectos el que ustedes consideran que tiene mayor relevancia y luego de ese mismo aspecto que ustedes seleccionaron, una experiencia que puede ser o positiva o negativa que ustedes hayan podido ver en las redes sociales, profesionalmente hablando, o sea, en un contexto profesional como LinkedIn, por ejemplo. Ok, lo que ustedes están destacando es autenticidad y transparencia, contenido apropiado y profesional y un tono adecuado que genere impacto con mis publicaciones. Esos fueron los 3 aspectos que ustedes destacaron. Ahora, un ejemplo, positivo o negativo. Vamos a ser chismosos acá y vamos a traer ejemplos que hayamos visto de otros profesionales. No tiene que decir nombre, solamente la experiencia. Claro, las personas no siempre reflexionan sobre lo que publican. Sí, efectivamente, cuando nosotros hacemos referencia a alguna información, sí o sí tenemos que generar valor con nuestra opinión, con un análisis, con un llamado a la acción.
porque si no, la verdad es que el contenido per se lo conseguimos en Google, en Internet, ahora con la inteligencia artificial, entonces el contenido en sí mismo no genera valor si nosotros no aportamos con nuestra reflexión, ¿sí? O con nuestra experiencia. Lo de la inteligencia artificial estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente se está haciendo un uso indiscriminado de la inteligencia artificial y las personas no están revisando, no están analizando, personalizando la información. El tono negativo o de crítica, eso es muy, muy negativo para generar networking. O sea, nadie quiere leer un texto donde están atacando a otra persona o la publicación de alguien más, o no es el medio para hacerlo, porque efectivamente sí. Yo he visto publicaciones donde se enganchan montones de profesionales y empiezan a generar toda una discusión como un poco tóxica en torno a la publicación de alguien más, pero creo que no es el contexto para hacer eso. O sea, yo por lo menos no me sumo a ese tipo de conversaciones, pero sí he visto que sucede también. Es como cuando estás en el trabajo y hay un chisme de pasillo de algún compañero sobre una equivocación en la que incurrió. Y están todos hablando de lo que pasó con ese compañero. Es lo mismo, pero digitalmente. Ya. Hay una cuenta que dejé de seguir porque habla de educación y luego cuando lees te das cuenta que no son personas con experiencia educativa. Claro. Sí, no es de extrañarse que encontremos marcas o empresas que trabajan solamente en las tendencias y en las modas, que son estrategias, que son válidas, pero que si no tienen un fundamento, no sirven de nada. O sea, son como castillos en la arena. ¿Ok? Bien, quiero que se lleven todo esto que hemos conversado, que hemos compartido, que ustedes mismos han ido reflexionando, porque la actividad de esta semana tiene que ver con grabar un video de 1 minuto o máximo 2 minutos con ustedes mismos, o sea, se van a grabar ustedes mismos con su celular y van a hacer su presentación, su narrativa personal. ¿Ok? O sea, van a agarrar la ficha que vimos hace rato en el ejercicio, la van a volver a revisar, la van a llenar quienes no tuvieron el tiempo de llenarla completa, van a lograr obtener su párrafo consolidado donde estén como evidenciados todos los aspectos, luego le van a aplicar storytelling y van a generarle emocionalidad a ese relato, lo van a ordenar como ustedes quieran, lo van a ensayar unas cuantas veces en el espejo y luego van a agarrar el celular y se van a grabar. O le van a pedir a alguien de su confianza que por favor los grabe. En sentido horizontal, perdón, en sentido vertical, como si fuese para una historia de Instagram, en sentido vertical. Se van a grabar y ojalá no pase de los 2 minutos, es entre 1 y 2 minutos. De todas maneras, tienen publicada la pauta para la actividad con todas las especificaciones y también tienen la rúbrica de cómo van a ser evaluados. Esa es la tarea de esta semana. ¿Ok? Entonces, para lograr ese video de apenas 1 minuto, el ejercicio de introspección y de escritura es el más importante. ¿Ok? Porque el video es el resultado final de que realmente hayan podido hacer ese ejercicio previo. ¿Ok? Listo, entonces les dejo abierto el espacio para que... Pregunta Héctor, Ajá. que si puede hacer su video con el avatar de Heijen. Sí, no. O sea, si tienes el tiempo, Héctor, de hacerlo de las dos maneras, sería maravilloso para poderlo compartir con el resto de los compañeros, porque yo soy pro inteligencia artificial. Yo he utilizado el avatar para diferentes contextos, para cerrar presentaciones, ponencias, qué sé yo. Pero en este caso, como estamos aprendiendo y soltándonos en el contexto de nuestra narrativa personal, acuérdense que el cómo acompañamos la narrativa con nuestra mirada, con nuestra gestualidad, con nuestras manos, todo eso aporta al mensaje. Entonces yo quiero que en este primer ejercicio ustedes se graben a ustedes mismos. O sea, es lo ideal. ¿Ok? Salvo que, bueno, no sé, por alguna razón excepcional, ustedes prefieran no mostrarse y utilizar un avatar. Bueno, también, aquí no vamos a obligar a nadie a mostrarse si no lo quiere hacer. Pero el ejercicio ideal
es que ustedes puedan hacer el ejercicio completo, de perder el miedo frente a la cámara y hablar de ustedes mismos y presentarse ustedes mismos utilizando todas las herramientas que ven, ¿sí? Para que entonces logren hacer el ejercicio completo, de integrar toda la comunicación corporal al mensaje que van a transmitir. ¿Ok? ¿Alguna plataforma que nos recomiende o alguna herramienta que nos recomiende para el video, profe? Es que no quiero que lo hagan sencillo porque no quiero que inviertan tiempo en dominar herramientas. Quiero que inviertan todo el tiempo posible es en preparar el relato, en hacer el ejercicio de escribir el relato, preparar el relato, que se sientan cómodos con el relato. El resultado final va a ser grabarse. Entonces, yo me grabaría con mi celular. Pongo la cámara del celular y me grabo. ¿Sí? Porque lo más importante es lo que van a transmitir en términos del mensaje y de su corporalidad, no la herramienta que vamos a utilizar. Después, más adelante, ustedes van a poder perfeccionar eso con más herramientas, comprarse una lámpara de esta de luz de circular y ser mucho más producidos, pues. Pero en este momento eso no es necesario. ¿Sí? Eso sería entonces por hoy. Voy a dejar de compartir. Los que tengan todavía ánimo para salir en una foto, prendan sus cámaras, nos tomamos la foto, nos despedimos y nos vamos a descansar. Bueno, y una vez más, muchas gracias por quedarse hasta el final de la clase. Ahí me dejan el feedback. Acuérdense, en el cuadernito de trabajo al final está el espacio para el feedback. A la cuenta de 3, sonrisa Pepsodent. Ok, 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Estoy atenta si tienen alguna duda. Jennifer, sé que tiene un WhatsApp con ustedes. Cualquier duda respecto a la actividad, se la comentan y ella me la transmite. ¿Ok? Sí, por Así favor, que muchas gracias. Chao, cuídense gracias. mucho. Buenas Hasta noches. Feliz luego. Gracias, noche. profesora. Buenas Gracias, noches. compañeros. Gracias, Jennifer. Gracias, feliz noche a todos.